a nuestro amigo Eduardo de la Torre Jaramillo, quien es candidato a diputado federal por el partido. No tiene ningún partido, su partido es ser independiente, y lo cual tiene buenos logros. Eduardo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Jorge, buen día, un saludo a tus ciberescuchas. Gracias, Eduardo. Eduardo, pues la mayoría de la gente se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado con el candidato independiente? ¿Cómo la gente lo ha recibido? Pues muy bien, yo te puedo decir que poco a poco estamos logrando que los abstencionistas, los que querían anular el voto, están convenciéndose en el sentido de que la candidatura independiente de Eduardo de la Torre Jaramillo en el distrito 10 de Jalapa es una opción. Es una opción que, te lo dicen cuando estamos caminando, es el único que nos ha visitado en nuestras colonias, es el único que lo hemos conocido de manera personal. Ningún otro candidato está caminando las colonias. ¿Qué te dice la gente? A mí me sorprendió una niña, Katia, que te lo estaba comentando el viernes, me decía 8 o 9 años la niña, yo le calculaba, alzó la mano y dije, bueno, vamos a ver qué dice la niña. Y me preguntó que cuál era mi propuesta sobre las escuelas de tiempo completo. Es decir, lo que yo ya había detectado sobre una sobreinformación que tienen los ciudadanos de Jalapa, hoy se traduce también en que los niños están politizando. Se me preguntó sobre la consulta infantil del INE, y eso me parece maravilloso, que los niños puedan enseñar a los padres que se tiene que derrotar al voto nulo y al abstencionismo. Creo que esas ganas de salir a votar de Katia se pueda trasladar a los que ya están en edad de votar. Ha sido muy interesante esto, porque me pregunta la señora Gloria, ¿qué va a pasar con la privatización del agua? Es decir, hay una enorme preocupación de los ciudadanos, y por supuesto yo estoy viendo una sociedad, en el caso de Jalapa, que están conscientes que votar por una corrupta es convertirse en cómplice y no víctima. Creo que en ese sentido tienen muy claro por quién van a votar, qué es lo que van a hacer el próximo 7 de junio, y indudablemente estamos construyendo el triunfo para el próximo domingo. Quiero pensar que ya tienes un panorama de quiénes son los partidos que más se están acercando, más o menos la distancia que tienes uno con otro, y nos comentabas fuera de micrófonos y fuera de cámaras que, bueno, pues actualmente llevas una amplia ventaja. Sí, el Instituto Mexicano de la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económica hace 2 semanas hace público un estudio donde se afirma que el 91% de las y los mexicanos no confían en los partidos políticos, y ese es el reflejo que hemos visto y escuchado en campaña. 0 partidos políticos, 5 están en peligro de perder el registro: Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, el Partido Humanista y el PANAL, que es Nueva Alianza. Y si eso lo reflejas, pues también se ven los candidatos, que claro, es parte de este sistema. Ayer platicaba con un amigo empresario y me dijo, estamos como en un escenario similar al del año 2000, que eran 10 partidos políticos, 10 candidatos, efectivamente. Ahí ya había un ganador claro hace 15 años. Hoy, en esta elección intermedia, creo que hay un fenómeno que irrumpió desde el estado de Nuevo León, que es el Bronco con Jaime Rodríguez, y que viene a poner en el centro de la discusión a las candidaturas independientes. Solo fuimos 22 candidatos independientes a la Diputación Federal en el país, 22 a nivel local en Nuevo León, que todos ganan en Nuevo León, de acuerdo a los estudios que hay allá. Allá sí hay encuestas, allá sí hay estudios serios. Aquí no hay ninguna encuesta que valide nada. Nadie se atrevió a hacer un estudio previo a las elecciones. Lo que hay, bueno, pues son nada más manifestaciones de sondeos de opinión, y piensan que con llenar a un solo individuo que esté cliqueando ahí para poder autovotarse en algunas páginas web,
se engañan a sí mismos si piensan que eso es un ejercicio. Yo creo que la objetividad, la racionalidad en esto lo van a tener los ciudadanos. Creo que el actor fundamental en esta elección, de un enorme desencanto, de una enorme decepción y sobre todo de la situación en la cual está el país, la están reflejando los ciudadanos, te lo dicen, no tienen ningún temor a que les tomes una foto, a que tomes un video, están con las ansias de decirle al gobierno federal y estatal, mira cómo los vemos. Así es. Este desencanto, sin duda alguna, lo has visto en el recorrer de todas las colonias que has hecho, y durante este proyecto, este trayecto, ¿cuáles han sido las principales propuestas? ¿Qué te solicitan? Primordialmente, ¿qué te están solicitando? Mira, ayer estuvimos en la ampliación Luis Donaldo Colosio, ahí no hay drenaje, no hay luz, no hay pavimentación. Entonces ayer ver casas de cartón que jamás pensé que en el distrito urbano, en el rural te lo puedes encontrar, en Las Cruces, en una parte de Chictoyac o de Castillo Chico, pero en esta parte jamás me imaginé. Y un fenómeno curioso, todos tenían empleo, desde mujeres que trabajaban en dependencias federales, desde albañiles, trabajadoras domésticas, un fenómeno muy interesante, el tema de la vivienda. Ayer fue focalizado en esta parte de la ciudad y por supuesto es un mosaico, también ya Jalapa, depende de dónde te metes, claro. En la Vicente Guerrero, aunque sea en Vicente Guerrero, claro. En Reserva del Tronconal, es pavimentación, es drenaje y es seguridad. Por supuesto el empleo, que es un asunto estructural que tenemos ya en el país, la incapacidad que se tiene para poder producir empleos, no solamente por parte de los empresarios que no les han pagado en este estado. Además, el estado de Veracruz está en un momento muy complicado, es como si estuviéramos navegando en un estado ya fallido porque no responde a las demandas de la ciudadanía, y creo que hay dos válvulas de escape para los jalapeños frente y para todos los mexicanos. Uno, que te vayas a Estados Unidos o Canadá, y dos, que caigas en las redes del crimen organizado. Eso quiere decir que falta ese ejercicio democrático de que tanto se ha hablado. Debemos de hacerlo más transparente, más eficaz, porque si bien es cierto que la mayoría de la gente está ávida, ya no tolera políticos de partidos de los de siempre, los dinosaurios, como así los llamamos. Mira, a mí me sorprende cuando lees a Coneval que Jalapa tiene el 42% de pobreza, y lo que vi ayer es esta pobreza en extrema, y es decir, que Jalapa cada vez está mucho más rezagada del contexto nacional. Tú vas a cualquier capital de cualquier estado, Puebla, Villahermosa, la propia Oaxaca, y es abismal el desarrollo que tienen estas ciudades. Ha sido producto de estos políticos incompetentes. Yo ponía el caso de que hay un fondo metropolitano que le etiqueta a la Cámara de Diputados. Jalapa, en la época de David Velasco Chedraui, tenía 100 millones de pesos, no ejerció uno solo, por incapacidad, por ausencia de estudios, por ausencia de un proyecto. Con eso puedes hasta pavimentar una calle, no lo hizo. De 100 millones le bajaron a Jalapa, a la zona metropolitana, a 11 millones. Hoy tiene 27 millones, y dinero que no se ejerce para el gobierno federal se reasigna en alguna otra área. Cuando la zona metropolitana del Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo tienen casi 5,000 millones de pesos. Dices, estas son las diferencias, además de los presupuestos que pueden tener los municipios, pues tienes que pensar la ciudad de otra manera. Un plan ya no de desarrollo municipal, sino metropolitano alrededor de Jalapa. Son 80 municipios los que conviven comercialmente, educativamente y profesionalmente con Jalapa diariamente. Entonces no se tiene esa visión de futuro. Tú tienes que gobernar hacia el futuro. En el caso de la legislación, hay que ser muy honesto y hacer pedagogía política con los ciudadanos, y tienes que decirles: yo no creo empleo, yo no hago drenaje, yo no hago luz eléctrica, eso le corresponde
el gobierno municipal lo que sí podemos es presionar, es llevar esa gestión, que tampoco la gestión del diputado está contemplada en la Constitución, pero tienes que ser muy claro. Entonces, la gente te está agradeciendo que no les vayas a mentir. Ya la despensa, la gorra, la camiseta, Carta a la gente ya no la recibe. Porque además te dice, a ver, yo lo que quiero es un empleo. Una despensa me la termino en 1 o 2 días. Yo lo que quiero es cierta permanencia, tener cierta seguridad. Entonces eso es lo que no quieren los ciudadanos. Y es allí donde ya se acabó el modelo autoritario electoral del PRI y de su régimen. Y aquí dijiste una palabra muy importante, interesante, la incompetencia que existe en el gobierno. Y cuando hablamos del gobierno, pues hablamos de algunos funcionarios que la verdad sí han trabajado, pero yo creo que para ellos, porque la gente seguimos igual, con los mismos sueldos, los mismos ingresos, pero eso sí, más trabajo. La irritación de la sociedad vio como funcionarios de este gobierno o a nivel federal se enriquecen en muy poco tiempo. Así es. Eran los que cargaban las maletas o los que eran los IBM de los funcionarios, y hoy aparecen con casas blancas, aparecen que son millonarios de la noche a la mañana, pero lo peor es que estos funcionarios son ostentosos, es decir, aquí está mi riqueza ilegal y de fast track. Entonces, ese choque que está produciéndose ya en Jalapa, en el país y en Veracruz, es lo que te está diciendo: el sistema de partidos en este país ha colapsado, es disfuncional, todos son iguales, te dice la frase coloquial de los jalapeños. Y efectivamente ves al PRD como que hizo en Iguala, o ves al PAN lo que hizo en 12 años, que también, bueno, pues generó ahí se sarnaba con departamento comprado en dólares, que es imposible que te lo puedas justificar. Y yo creo que el jalapeño o cualquier elector de los 300 distritos electorales, yo le invitaría a que revise la trayectoria de los candidatos. Hay 4 plataformas: la del INE, la de la UNAM de voto informado, que es tu agenda legislativa; la del INE, que es tu currículum, que has hecho, quién eres, de dónde vienes; la de candidato transparente, que esa es la más importante, 3 de 3, es tu declaración patrimonial, es tus declaraciones ante Hacienda 2011, 2012, 2013, y es una carta de intención de que no tienes conflicto de intereses. Y una cuarta con organizaciones sociales, que es el México que merecemos. Creo que en estas 4, déjame decirte que de los 3.022 candidatos a diputados federales, en la de 3 de 3 solamente son 185 de todo el país. Triste, lamentable, porque pues, esa situación se está generando en el país, y bueno, pues lamentablemente porque nosotros estamos resintiendo esta situación. Y bueno, pues la invitación es para el 7 de junio, ¿no, Lalo? Para el próximo domingo, que reflexionen muy bien su voto, que puedan razonar que la Cámara de Diputados necesita contrapesos al presidente de la República, que necesitamos diputados independientes, que no vamos a depender de ningún partido, de ninguna mafia y de ningún grupo ilegal, y que vamos a traducir las exigencias ciudadanas en la Cámara de Diputados. Y yo diría, y ahí acompañó a Jorge Castañeda cuando le preguntan en solicitar Jalapa, que si gana un candidato independiente, ¿qué va a hacer? Y dijo, seguramente un desmadre. Muchas gracias, Lalo, por haber venido, te agradecemos. ¿Tienes algo que agregar, Lalo? Pues agradecerte a ti, como siempre, esta casa radiofónica y periodística de muchos años. Yo, a través de este medio, invitaría para que reflexionen su voto, pero lo más importante es que salgan a votar. Y si no sales a votar, vas a mantener el estado de cosas con los viejos partidos y con los nuevos partidos. Y te esperamos, esperando que llegues a ocupar una curul allá en la Cámara Federal. Esperamos aquí que nuevamente estés con nosotros. Claro que sí. Gracias. Nosotros vamos a ir rápidamente con nuestros patrocinadores y volvemos aquí a Proyecto Brújula.